la perspectiva. Exacto. ¿Y quién mejor para discutir esto que la doctora Cristina Balinotti? Una mujer joven, aunque nos conocemos hace unos cuantos años, pero una mujer muy joven, de verdad dedicada, me consta a mí, dedicada a ayudar a esta comunidad a poder lograr de solidificar la familia y a tratar de buscar la manera de que nosotros bajemos un poco nuestro comportamiento violento. Así que le agradezco muchísimo, doctora, porque venir de usted sí. acá por la mañana no es fácil. Es bravo, ahí puede, ahí puede venir con un poco de violencia. Sí, me tengo que cuidar. ¿Verdad? Sí, yo creo que tenemos que todo hecho humano, toda conducta humana está contextualizada. Esto quiere decir que tenemos que, primero, estudiar el contexto, crear nuevos ámbitos de reflexión, el contexto social, y luego ir a las soluciones. El contexto social americano viene de la cultura cowboy, de la cultura del western, del lejano oeste, una época en donde realmente se estaba expandiendo la frontera hacia el oeste, una época en que no fueron estas narraciones, creaciones de Hollywood, el hombre del rifle, Caravana, Bonanza, sino que fueron historias de estos pioneros nobles. Es decir, que el cowboy, el hombre armado, está en nuestra cultura, el hombre que va a defender su territorio, su familia, esto está dentro de la cultura americana. También está dentro de la cultura de Australia, que después vamos a hablar y lo vamos a comparar, ¿verdad? Pero bueno, la cultura americana, no obstante, a pesar de esto que nos une, que es el contexto cultural o que une a los americanos, tenemos que pensar que nos hemos puesto de acuerdo, Estados Unidos se ha puesto de acuerdo en 3 puntos importantes. Pero en este caso se pusieron de acuerdo los republicanos y la Asociación Nacional del Rifle también, el 70% de sus miembros. ¿Están de acuerdo en qué, Luis? Porque acá vienen los 3 puntos. En que las armas no pueden llegar a los niños, en que las armas no pueden llegar a los delincuentes, ni pueden llegar a las personas con enfermedad mental, ¿verdad? Y que hay que expandir los controles. Esto estamos todos de acuerdo. Pero ahora que hay que entrar en un contexto un poco más reflexivo respecto de esto. Y acá voy a hablar de la segunda enmienda y es una cosa que hay que tocarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque esto también es algo muy querido y celebrado por acá, por Estados Unidos. Pero la segunda enmienda fue creada en 1791. Debiéramos rever todo esto porque era otra época, era la época posterior a la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Había que crear esa milicia ordenada, como dice la gente, que tenía que defenderse de unas posibles invasiones nuevas. El tema es este, hay que defenderse, había que defenderse del gobierno porque se desconocía, era una cosa nueva, ¿verdad? Y de posibles invasiones nuevamente inglesas. Es decir que, bueno, esto era el contexto de la segunda enmienda. Madison seguramente no imaginó lo que hoy está provocando esa segunda enmienda, que es esta serie, porque fíjate, hay 9 niños por día, y lo mío es la familia, por lo tanto el debate yo quiero orientarlo hacia la familia, que es donde empieza todo. 9 niños por día que son disparados, 900 niños por año en Estados Unidos que mueren por armas de fuego, pero no, digamos, en un ataque masivo, que por otro lado los ataques masivos son únicos de Estados Unidos, sino que mueren por armas en la propia casa, porque no existe la suficiente, a lo mejor, previsión de parte de aquellos que tienen armas en la casa. Entonces, esto es muy tremendo y lo tenemos que ver porque estamos dinamitando el corazón de la sociedad, que son los chicos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que hay que crear es focalizarse en la salud mental. Esto no lo estamos viendo, no hay presupuesto para la salud mental. Hay que crear un protocolo específico, con una historia clínica específica, implícita y sustentada por las organizaciones que la crean, que puede ser la Organización de Psiquiatría Americana, la Organización de Pediatría Americana, inclusive la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se junten y armar ese protocolo que incluya 2 cosas. El principio para el que compra armas y el otro para el comerciante. Vale decir, el registro, la licencia, tiene que haber licencias con una expiración de 1 año, por ejemplo. Y antes de obtener un arma, esa persona tiene que tener registros psicológicos y psiquiátricos. No se hacen registros psiquiátricos. En un hospital público, es decir, en un hospital, no que vengo yo con algo que me dijo un amigo mío, no, o un médico amigo, o un psicólogo amigo, voy a un hospital.
pero bueno. Sí, bueno, cambiar al ser humano también empieza en la familia, eso es un tema Todo, interesante claro. y es una tarea de muchos años. Pero yo estaba diciendo que hay que hacer estos controles psiquiátricos en hospitales públicos con un gabinete de los mejores psiquiatras del país, de los mejores psicólogos. Claro que todo eso lleva dinero y aparentemente no hay presupuesto para la salud mental. Oh. Entonces, porque, ¿qué pasa? Hay muchos trastornos y enfermedades mentales graves, ¿verdad?, en las personas, pero también, es decir, que esto, lo psiquiátrico, pero la parte también psicológica, hay que evaluar, hay individuos que no tienen trastornos ni enfermedad mental, pero no pueden manejar un arma. ¿Por qué? Porque tienen una predisposición a quebrar normas sociales o tienen esta manera de manejarse que tienen dificultades perceptivo-motoras, los tiempos de reacción no son los adecuados. Entonces eso es una persona que a lo mejor frente a un hecho de esa envergadura, lo están asaltando, utiliza mal, reacciona de una manera inadecuada. Es decir, eso lo pueden hacer con test psicométricos los psicólogos. Es muy importante todo esto. Es decir, ese protocolo. Y después también para los comerciantes, para evitar lo que Dan Ross, el expresidente de la organización Brady, nos hablaba acerca de los comerciantes que se transforman de pronto en gun dealers, de bad apples, ¿no? Que realmente están haciendo un negocio paralelo con las armas que venden. Entonces, todo esto tiene ¿Cómo es que eso? haber... Aclara un poquitico, el negocio paralelo con Claro. las armas que venden, ¿qué quiere decir eso? Bueno, muchos de ellos pueden estar vendiendo armas, por los gun dealers existen, esto es una realidad, los dealers de armas, que Claro, muchas veces existen. tienen negocios. Tienen una y los licencia para venden. hacerlo, Claro. dada por el gobierno, no son ilegales. Bueno, pero esto de la licencia, qué interesante lo que dices, tiene que haber una licencia también con una expiración de 1 año, como te decía, para aquel que compra las armas. Y esa licencia no se puede dar si no pasa por estos controles psicológicos y psiquiátricos. Entonces, quiere decir Y que también el comerciante, ¿por qué no? Tener una investigación. Ya. Específicamente que la licencia para tener un negocio con armas, desde ya que, bueno, algún control tiene que tener, pero no el suficiente psiquiátrico, psicológico. ¿Quién es esa persona que es idónea en el manejo de las armas y que pone un negocio? ¿Y qué? ¿Qué especialidad tienes? Quiropráctico. Bueno, es interesante. Si una persona tiene un problema que amerite los estudios que tú haces, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Tú no estás entonces capacitado? No, es que lo mismo, el psiquiatra es un médico que elige la especialidad de psiquiatría. No, pero yo no estoy El psicólogo estudia 6 años, No, es un doctorado. Bueno, estamos en una sociedad en donde cada vez vamos a necesitar en más áreas el registro de la salud mental. Ah, bueno, ya. Porque estamos en un momento en que... Y fíjate lo que hizo el Australia. matrimonio es otra cosa que debería hacerse, un examen Ponga el psicológico. ejemplo de Australia. O el doctora. farmacéutico. Ponga el ejemplo de Australia, doctora, por De favor. Australia, por ejemplo, que convive también con la celebración de aquí, de la cultura de aquí, después de los 10 años de atentados terribles que le cobró la vida a muchísima gente, en 1996 decide, después del último atentado, sacar leyes estrictas, restringiendo las escopetas, por ejemplo, y los rifles de acción rápida. Ajá. Bueno, No entonces, se pueden vender. no se pueden vender Ajá. Aquí directamente. Pero es lo que le explico. Pero aquí Pero bueno, tampoco. aquí Cero. se pueden realmente restringir, prohibir, es una palabra, pero prohibir. Pero ve. En realidad, esto es algo que él es experto y me No, lo el puede revólver no. decir. No, por ejemplo, los asesinatos masivos ocurren, ¿por qué? Porque con una arma en pocos segundos pueden matar a muchas personas. Con un Ya. revólver tienes que cargar. Bueno, Por claro, supuesto, sí. las armas en realidad, ¿cuál es el consejo? No habría que tener armas. Bueno. Pero vamos a entender, si a mí entran a mi casa, ¿verdad? Porque también hay que poner el contexto. Si te están amenazando a tu familia, si entra tu hija, yo no sé. Yo no sé qué pasaría en un caso así. Si realmente la mentalidad de uno, al ver toda esta cantidad de atentados y de crímenes, yo no voy a defender. Es decir, que yo me tengo que poner en los zapatos de la persona que realmente tiene armas y las defiende. Pero, Está doctora, defendiendo su familia. No, usted la viola, eso es otra cosa. Se habla en las Pero sí hay. escuelas, se habla en las escuelas de armar a los maestros. Yo creo que la policía sí sabe, y a veces falla, con todo el entrenamiento que tienen, es decir, que realmente ellos sí pueden portar un arma, la saben manejar dentro de su hogar, realmente. Ahora, un maestro, por un curso que pueda hacer de tiro,
¿Qué sabemos nosotros? ¿Cómo puede reaccionar? Porque el Por policía, supuesto. a lo mejor tú, que tienes, o a lo mejor haces casa, o hace mucho tiempo que estás con el tema de las armas, puedes manejarla bien. Tienes la frialdad de poder detenerte y hacer blanco sobre un sujeto que está atacando a tu familia. No todo el mundo puede hacer No eso. todo el mundo Ni- puede ni hacerlo. policías Psicológicamente, entrenados. hay chicos que tienen trastornos de ira intermitente y que son como el actor Lyle, que salió y le pegó, salió del auto y le pegó a quien lo estaba interceptando en el tránsito y lo tiró al pie. Bueno, hay personas que tienen trastorno de ira intermitente y eso se puede ver en el hogar. Cuando uno dice, mi hijo es un chico inteligente porque se defiende, pero a lo mejor tiene un trastorno de ira. En la casa empieza todo y tenemos que registrar cómo están nuestros hijos a nivel mental. Nosotros los violentamos porque ahí podemos crear nosotros también un ambiente de violencia. No de agresión, que es defensa, sino de violencia. Nosotros, ¿cómo los tratamos? Los tratamos bien, le gritamos, le damos sopapo, lo disciplinamos así. Bueno, entonces probablemente si tiene disposición va a ser un individuo violento. Ahora se sabe que existe el gen de la violencia, que hay individuos más violentos que otros. Están los psicópatas, sabemos si nuestro niño es un psicópata, que ya tiene un cerebro diseñado para de pronto no sentir emociones y poder matar a alguien con toda facilidad. Son los niños que realmente experimentan con los sapitos, que los matan, que matan animales cuando son pequeños. Bueno, esto es algo muy elemental que los padres tienen que conocer, porque entonces la cultura de la violencia no tiene nada que ver con la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que esto se montó, este gran auge de violencia, se monta sobre ya una cultura de la defensa, que es la cultura de los Estados Unidos. Cuando los padres dejan solos a los hijos, cuando los tratan mal, cuando no les dan el tiempo necesario para dialogar, los están violentando y están creando individuos violentos, que ya no van a tener las armas para defender a la familia, no van a tener las armas para defender al país, sino que van a tener las armas para matar, porque tienen una gran ira interna, y es eso lo que los va a llevar que no tenemos de momento que los asesinatos masivos continúan y están a manos de jóvenes. No los tenemos. Yo pienso que sí los tenemos, lo que no los utilizamos. Bueno, no los utilizamos. Que es peor. Claro, y otra de las cosas es que, como ocurrió en Sandy Hook, muchos de estos asesinatos, y la mayoría ocurren porque los niños se hacen de las armas en la propia casa. De ahí que también una manera que Entonces podemos... Lo que Luis está es diciendo. una sociedad violenta, los niños se suicidan, porque sabemos que muchos que no pueden ir y matar, se matan a sí mismos, pero hay una gran violencia en el suicidio. Entonces, ¿por qué? Violencia por soledad. Y bueno, hay que crear, digamos, mecanismos que se pueden crear fácilmente, porque recursos para, por ejemplo, en las escuelas, gabinetes de psicólogos y psiquiatras, de nuevo, médicos psiquiatras, médicos pediatras clínicos, que puedan, porque el psicólogo que hace, crea el problema, ayuda en las relaciones humanas, pero el médico psiquiatra va a detectar la enfermedad y la va a poder medicar. Y estamos Es utilizando. tener recursos para la salud mental Pero pregunto, y ¿no detectar existe el programa? chicos enfermos en las escuelas. No, esos programas de preventivos de la salud mental, que es mi campo de trabajo, no existen. ¿No existen? No existen, por ejemplo, por eso surgió la idea de armar a los maestros, para que el maestro pueda, claro, lógicamente es el primero que se va a Pero encontrar un maestro con quien que ataca. quiere voluntariamente Un maestro hacerlo, que quiere no tan voluntariamente forzado. hacerlo, claro. Por eso los Jinetes maestros le psicopedagógicos. pusieron eso. Claro, en donde haya psicólogos, de nuevo, médicos, psiquiatras, que puedan auxiliar, que puedan hablar, que den conversaciones y charlas cada 15 días, por ejemplo, para cómo manejar. Bueno, a ver, ustedes, ¿cuántos tienen armas? Bueno, esta es la manera en que tienen que hablar con los niños. Orientación, eso es muy importante. Es decir, no se trata de prohibir las cosas, se trata de hablar, de llegar a un término Pero, medio si también regulado. miramos un arma de fuego. Pero ¿cómo ¿De quién? acuerdo? Solamente un médico psiquiatra, un psicólogo puede evaluar Pero la salud mental de los padres también. Pero te Por estoy dando. ejemplo, me mandó Luis, interesante fue lo que me mandaste, una nota de un padre que decide que el hijo quiere matar a alguien, entonces le pone el arma en la mano y le dice, sí, anda, y el chico va y mata. Bueno, ya eso es una... Salud mental. Claro, la salud mental, tenemos que hablar con nuestros chicos. Si tenemos armas en el hogar, por supuesto que vamos a hablar. Papá y mamá tienen armas para defender esta familia. No lo puedes tocar, no puedes, porque los chicos son curiosos. Todo ese diálogo tiene que estar. Y eso es una manera de regular las muertes. ¿Hemos hablado lunes? Esto no ha quedado todavía claro, pero es importante que seamos responsables. Si nosotros no cambiamos nuestro comportamiento, no vamos a cambiar la sociedad donde vivimos. Eso es lo más importante y vamos a trabajar duro para eso.
y este programa le va a dar la información para que usted pueda lograr ese objetivo. Los veo el próximo lunes a esta misma hora. Vamos a